Siempre fui una persona bastante escéptica, muy alejada de cualquier tipo de creencia religiosa o espiritual. Crecí en un hogar donde las preocupaciones diarias eran trabajo, responsabilidades y un día tras otro que se repetía casi igual al anterior. No es que fuera una persona cerrada, pero simplemente nunca le presté mucha atención a ese tipo de cosas. A esa edad tenía 32 años y vivía sola en un pequeño departamento, llevando una vida que podría describir como común. No era infeliz, pero tampoco tenía esa sensación de estar cumpliendo con algo importante. Mi vida era rutinaria, una mezcla entre obligaciones y pocas alegrías genuinas. Tenía amigas, pero con el tiempo la mayoría de nuestras conversaciones se resumían a quejas o anécdotas cotidianas. No pensaba demasiado en el futuro, solo me preocupaba por seguir avanzando. El día en que todo esto ocurrió, comenzó como cualquier otro. Me desperté con la misma sensación de cansancio que tenía casi todas las mañanas, como si mi cuerpo nunca terminara de descansar del todo. Salí a trabajar, hice algunas cosas en la oficina y, al final de la tarde, me sentía exhausta. Lo que no sabía en ese momento era que esa fatiga física sería el principio de algo que cambiaría por completo mi perspectiva sobre la vida y la muerte. Esa noche, mientras cenaba algo ligero, sentí una especie de presión extraña en el pecho, como si algo me oprimiera por dentro. Pensé que podría ser estrés, que mi cuerpo estaba simplemente pidiendo descanso, así que decidí acostarme temprano. No sabía que, al cerrar los ojos, estaría a punto de cruzar un umbral que nunca imaginé que experimentaría. Lo que pasó después fue algo que no puedo describir con palabras simples. A medida que me acomodaba en la cama, empecé a sentir una sensación extraña, como si algo estuviera por suceder. Mis ojos se cerraron y al instante todo alrededor de mí desapareció. No vi ni escuché nada, pero a la vez todo estaba tan claro, tan real. Fue como si de repente me encontrara en un espacio vacío, completamente oscuro, donde no había ni un solo rayo de luz. No podía ver mi cuerpo, ni sentirlo. Era como si todo lo que conocía sobre mí misma se hubiera desvanecido en un suspiro. Al principio, la sensación fue de confusión, de total desconcierto. Intentaba entender qué estaba pasando, pero mi mente estaba en blanco, y entonces esa oscuridad que me envolvía comenzó a apoderarse de mí, de una manera que me hizo sentir como si estuviera siendo tragada por un abismo. Lo primero que pensé fue que estaba muerta. En ese instante sentí un miedo indescriptible, una desesperación profunda, como si estuviera siendo consumida por esa oscuridad infinita. No podía moverme, ni siquiera pensar con claridad. Mi mente estaba bloqueada y el pánico me invadió de manera tan intensa que casi me ahogaba en él. Pero algo en esa oscuridad no era completamente aterrador. Había algo que me mantenía alerta, algo que me decía que no estaba completamente sola. Mi respiración se volvió más agitada y de repente, sin previo aviso, una luz brilló en la distancia. Al principio fue solo un destello pequeño, pero rápidamente comenzó a intensificarse, como si se acercara hacia mí con una velocidad asombrosa. La luz, aunque intensa, no me cegó. Era cálida, suave, como si me envolviera en una energía de calma que contrastaba con la sensación de miedo que todavía sentía. Cuando finalmente vi de dónde venía esa luz, mi corazón casi se detuvo. No estaba sola. Frente a mí apareció una figura que era tan brillante que no podía distinguir sus rasgos, pero la presencia que emanaba de ella era indescriptible. De alguna manera sabía quién era, aunque nunca antes lo había visto de esa forma. Era Jesús. Estaba ante mí, no como una figura distante o divina, sino como alguien cercano, humano, lleno de una paz que desbordaba todo a su alrededor. No sé cómo explicarlo, pero en ese instante sentí una conexión profunda,
como si toda mi vida, mis decisiones y mis errores se volvieran parte de una sola verdad. No hubo juicio en su mirada, no hubo reproche, solo una sensación abrumadora de amor y compasión. No me dijo una sola palabra, pero en algún nivel entendí que sabía todo sobre mí, mis temores, mis arrepentimientos, mis pequeñas victorias y mis grandes fracasos. Y en ese silencio, lo único que sentí fue paz. Era como si me estuviera invitando a ver mi vida desde otra perspectiva, a comprender mis elecciones, las que había hecho y las que había dejado pasar por miedo o inseguridad. Fue entonces que la luz a su alrededor comenzó a expandirse y con ella mi visión. De repente pude ver mi vida como una película que se proyectaba ante mis ojos, pero no en un orden lineal, sino en fragmentos, en momentos clave. Vi mi niñez, mi adolescencia, mis primeros amores, mis frustraciones, mis pérdidas. Cada instante, cada pequeño detalle se desvelaba ante mí como si pudiera tocarlos. Vi las oportunidades que dejé ir, las veces en las que dudé de mí misma y las veces que me dejé llevar por el miedo a lo desconocido. En cada uno de esos momentos sentí una mezcla de tristeza y comprensión, como si todo hubiera sido parte de un plan más grande, pero también como si mi falta de fe me hubiera alejado de lo que realmente importaba. En medio de esa visión de mi vida, hubo algo que me marcó profundamente. Vi a las personas a las que había herido, a las que había ignorado o dejado atrás, a veces sin querer, otras veces por pura indiferencia. Vi las oportunidades para ayudar, para conectar con los demás, que nunca tomé, y aunque el sentimiento de arrepentimiento fue fuerte, no estaba sola. La presencia de Jesús estaba allí, tranquila, como si me dijera que no era demasiado tarde, que todo lo que había hecho no definía mi futuro. Era como si me estuviera mostrando que, a pesar de mis errores, aún había tiempo, aún había un propósito para mi vida. No sé cuánto tiempo pasé en ese estado, rodeada de luz, viendo fragmentos de mi vida pasar frente a mí, pero sentí que la elección que debía tomar estaba cerca. En algún momento, la figura de Jesús comenzó a alejarse y una sensación extraña me invadió. Fue como si me estuviera dando la oportunidad de decidir, quedarme allí con Él, en ese lugar de paz, o regresar a mi vida con todas sus imperfecciones, pero con la posibilidad de cambiar, de hacer las cosas de una manera diferente. No tenía miedo. Sentí una paz tan profunda que no me importaba la decisión. Lo único que deseaba era entender lo que realmente significaba vivir, lo que realmente importaba. De repente, algo dentro de mí me hizo saber que el tiempo se había agotado. No podía quedarme allí, no podía, no por miedo, sino por algo más profundo, algo que no podía explicar, pero que sentía con una claridad aterradora. Era como si algo me empujara a regresar, a volver a mi vida, como si mi propósito aquí no hubiera terminado aún. En ese instante Jesús, con una mirada llena de comprensión, asintió suavemente. No necesitaba decir nada más. Sentí como si toda la verdad del universo estuviera contenida en esa mirada, como si Él me estuviera dando un permiso silencioso para regresar. Entonces, sin previo aviso, la luz comenzó a desvanecerse y con ella la sensación de estar flotando en un lugar fuera del tiempo. El regreso no fue abrupto ni doloroso, pero sí extraño. La oscuridad que por un momento me había envuelto comenzó a desaparecer y el sonido que me rodeaba, ese silencio profundo que no se puede describir, empezó a dar lugar a pequeños ruidos, como un leve zumbido, que me indicaban que estaba regresando a mi cuerpo. Mi respiración comenzó a acelerarse, mi pecho empezó a moverse con más fuerza, y de repente fui consciente de que mi cuerpo estaba allí, tendida en una cama, como si todo lo que había vivido no hubiera sido más que un sueño. Lo siguiente que supe fue que estaba en un hospital. Me sentía aturdida,
como si no pudiera procesar completamente lo que acababa de experimentar. Los ruidos del hospital me rodeaban, el sonido de las máquinas, el murmullo de las enfermeras, el paso rápido de los médicos por los pasillos. Todo estaba volviendo a la normalidad, pero yo ya no era la misma. Mi mente intentaba entender lo que había sucedido, pero había algo más grande en mí, algo que me decía que no debía olvidar lo que acababa de ver, lo que había sentido. No podía dejar que esa experiencia se desvaneciera como un simple recuerdo. Sabía que mi vida no sería la misma. Al principio pensé que estaba alucinando, que había estado en coma y mi mente me había jugado una mala pasada. Pero algo dentro de mí, algo más profundo que la razón, me decía que no era así. La paz que había experimentado, la claridad de las visiones, la presencia de Jesús, todo eso era tan real como la cama en la que ahora yacía. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir la luz, esa sensación de amor incondicional que me envolvía. Podía escuchar su voz, aunque no la había escuchado en palabras, sino en algo mucho más profundo, en un lenguaje que no necesitaba ser hablado para ser entendido. Una enfermera se acercó para hacerme algunas preguntas, pero apenas la escuchaba. Estaba atrapada en mis pensamientos, tratando de comprender lo que había vivido, lo que significaba. No podía explicar lo que sentía, pero sí sabía algo con certeza. Había algo más allá de esta vida, algo que no podía ver con mis ojos, pero que había tocado mi alma. Sabía que tenía una misión ahora, algo que debía hacer con el tiempo que me quedaba. ¿Cómo podría vivir de la misma manera después de haber experimentado algo tan profundo? No lo sabía, pero lo único que podía hacer era intentar vivir con más propósito, más fe. Días después de despertar en el hospital, algo dentro de mí empezó a cambiar de una manera que no sabía cómo describir. Las pequeñas cosas que antes me parecían importantes, como las preocupaciones por el dinero, las críticas de los demás o las cosas materiales, perdieron su significado. Era como si la experiencia me hubiera permitido ver la vida con una claridad nueva, como si todo lo que me preocupaba antes fuera solo ruido. Mi mente se centró en algo mucho más grande, algo que no podía ignorar. Cada día era una oportunidad, y ya no podía seguir viviendo de la misma forma, sin darle valor a lo que realmente importaba. Decidí hablar con un terapeuta para tratar de procesar todo lo que había vivido, pero de alguna manera sentí que las palabras no podían abarcar lo que había experimentado. Cuando trataba de contarle sobre esa luz, sobre la presencia de Jesús, sobre lo que sentí en ese lugar sin tiempo ni espacio, me miraba como si no entendiera. Claro, nadie lo entendería realmente. Como mucho, podía decirme que era una experiencia cercana a la muerte, algo que le ocurre a muchas personas, pero en mi corazón sabía que lo que viví no podía ser explicado de manera racional. No podía dejar de pensar en lo que había visto y sentido. Algo me decía que mi vida ahora tenía un propósito mucho más grande que antes. Con el tiempo, comencé a compartir mi experiencia con algunas personas cercanas. Al principio, no sabía cómo hablar de ello. ¿Cómo podía contarles sobre la luz, sobre la paz que sentí, sobre ese amor tan inmenso? Pero sentí que debía hacerlo. A veces, las personas se quedaban en silencio, no sabían qué decir. Otras, sin embargo, me miraban con una mezcla de curiosidad y escepticismo, como si pensaran que había algo más detrás de lo que estaba contando. Y quizás había algo más, pero no podía ponerlo en palabras. No se trataba de una revelación específica, sino de un cambio profundo en mi manera de ver el mundo y mi lugar en él. A medida que pasaban los meses, comencé a sentir una especie de misión. No sabía cómo, pero sentía que debía ayudar a los demás, compartir mi experiencia, hablar sobre la fe, sobre la importancia de no perderse en las preocupaciones del día a día y de buscar lo que realmente importa. Mi vida
ya no giraba en torno a mis propios intereses o preocupaciones. Sentía que tenía que hacer algo con la oportunidad que se me había dado. En mis oraciones le pedía a Dios que me guiara, que me ayudara a entender cómo usar lo que había aprendido para bien. No sabía si mi experiencia cambiaría la vida de alguien, pero sabía que debía intentarlo. No fue fácil. La gente, en general, tiende a ser escéptica sobre este tipo de experiencias. Las historias de casi muerte no suelen ser algo que se tome en serio, especialmente cuando la persona que las cuenta no tiene ninguna explicación científica para lo que sucedió. Pero me di cuenta de que no importaba si la gente me creía o no. Lo que importaba era que a partir de ese momento mi vida tenía un propósito claro. Estaba destinada a ayudar a otros a encontrar paz, a redescubrir la fe, a recordar que la vida es un regalo precioso y que no debemos desperdiciarlo por miedo o inseguridad. Con el tiempo, comencé a dar charlas, a escribir sobre mi experiencia en pequeños grupos. Al principio, mis palabras eran titubeantes, como si todavía estuviera tratando de comprender todo lo que había vivido. Pero poco a poco, comencé a ver el impacto que mis relatos tenían en las personas. Vi cómo algunas se conmovían profundamente, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas al escuchar mi historia, al escuchar sobre la paz que había experimentado. Me di cuenta de que no necesitaba una explicación lógica ni pruebas científicas. Lo único que necesitaba era compartir lo que había sentido, lo que había vivido. La vida que había vuelto a recuperar después de mi experiencia de casi muerte ya no era la misma. Había aprendido a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Empecé a darme cuenta de que había mucho que podía cambiar en mi vida. De repente, las pequeñas molestias, las críticas o los fracasos ya no me afectaban de la misma forma. Comencé a ser más amable conmigo misma, más paciente, más compasiva. Y no solo conmigo, sino con los demás. Había algo dentro de mí que había cambiado profundamente, algo que ya no podía ignorar. A veces, cuando cierro los ojos y me encuentro en silencio, todavía puedo sentir la luz, todavía puedo escuchar la voz suave de Jesús, diciéndome que hay algo más en este mundo que lo que podemos ver. No sé si mi experiencia fue un mensaje para mí, o si fue algo que debí compartir con otros, pero al final me doy cuenta de que no se trata solo de entender lo que pasó, sino de vivir de acuerdo con ello. Cada día trato de ser un reflejo de esa paz, de ese amor incondicional que sentí en ese espacio sin tiempo, y sé que, aunque hay momentos difíciles, siempre hay una luz, una paz que me espera. Hoy, mi vida tiene un propósito claro: ayudar a los demás a encontrar esa misma paz, esa misma conexión con algo más grande. A veces, las personas me preguntan si sigo teniendo miedo a la muerte, si me sigue aterrando la idea de lo desconocido. Y mi respuesta es no. No tengo miedo, porque sé que hay algo después de esto. Sé que hay amor, que hay paz, y aunque no puedo ver todo lo que hay allá afuera, ahora tengo la certeza de que no estoy sola, de que no estamos solos. El día en que cruzamos ese umbral, el día en que dejamos este cuerpo atrás, no es el final, es solo otro comienzo. Y mientras esté aquí, mientras siga respirando, mi misión es seguir adelante, compartiendo lo que viví, ayudando a otros a encontrar su camino hacia esa luz que todos, en algún momento, podemos encontrar. Porque al final, todos estamos destinados a ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esa experiencia no solo cambió mi vida, sino que la transformó por completo. Cada día que pasa me siento más agradecida por la oportunidad de haber regresado, por haber recibido esa segunda oportunidad. Lo que vi, lo que sentí, es algo que nunca podré explicar completamente con palabras, y tal vez no sea necesario. Lo importante es que desde ese momento entendí que todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, tiene un propósito.
Hay una razón detrás de cada decisión, detrás de cada encuentro, detrás de cada momento que vivimos, aunque no siempre podamos verlo en el momento. La gente me pregunta si sigo buscando respuestas, si ahora tengo todas las respuestas sobre la vida y la muerte, y les digo que no. En realidad, ahora tengo más preguntas que nunca, pero esas preguntas ya no me asustan. No me importan tanto como antes. He aprendido que no tenemos que tener todas las respuestas. Lo que realmente importa es cómo vivimos, cómo amamos, cómo nos conectamos con los demás y con nosotros mismos. Eso es lo que realmente nos da paz. A veces, cuando cierro los ojos y me encuentro en silencio, siento como si pudiera regresar a ese lugar, a esa luz. Y en esos momentos me doy cuenta de que no estoy sola. Hay algo mucho más grande, algo más profundo que me sostiene. Y eso me da fuerza. No sé si todos tienen la oportunidad de experimentar lo que yo viví, pero sé que la vida tiene algo mucho más allá de lo que vemos a simple vista. Y aunque nadie más pueda comprender por completo lo que sucedió, sé que mi misión aquí es clara: ayudar a los demás a encontrar esa paz, esa conexión, esa luz que todos podemos alcanzar. Ahora, cuando miro a las personas a mi alrededor, veo más allá de sus rostros. Veo lo que hay en sus corazones, las luchas que enfrentan, los temores que no dicen, y me siento llamada a hacer algo por ellos. No porque sea especial, sino porque lo que viví me enseñó a ver la vida con otros ojos, a comprender que todos estamos buscando algo más, algo que nos dé propósito y sentido. Y si puedo, aunque sea por un momento, ayudar a alguien a encontrar ese camino, sabré que mi vida tendrá valido la pena. Así que sí, mi vida después de esa experiencia ha cambiado. Ya no soy la misma persona que era antes. Ahora, cuando miro al futuro, lo hago con la certeza de que cada día es un regalo. Y aunque aún no tengo todas las respuestas, sé que la única respuesta que realmente importa es esta: vivir con amor, vivir con propósito, vivir con fe. Porque al final, eso es lo que realmente define quiénes somos. Desde ese momento, algo dentro de mí se deshizo y se reconstruyó. Fue como si, en ese espacio entre la vida y la muerte, una parte de mi alma se hubiera renovado. Durante mucho tiempo me sentí como si estuviera atrapada en un ciclo, como si no pudiera avanzar, pero ahora todo parecía tan claro. Las cosas que me molestaban antes, esas luchas internas que me habían acompañado durante años, comenzaron a desvanecerse. La paz que había experimentado no era algo que pudiera describir con palabras, pero la sentía como si fuera un aire invisible que respiraba constantemente. Y aunque no pude llevarme conmigo todas las respuestas, entendí que, de alguna forma, todo tiene un propósito, incluso las dificultades. A menudo me encontraba pensando en las personas que he conocido a lo largo de mi vida. Algunas de ellas, como yo, parecen atrapadas en la rutina diaria, preocupadas por cosas que al final no tienen importancia. Mi experiencia me mostró que el miedo, el estrés y la preocupación constante solo nos alejan de lo que realmente importa. Las conexiones humanas, el amor, la bondad, eso es lo que da sentido a nuestras vidas. Sin embargo, no todos tienen la oportunidad de ver la vida desde esa perspectiva. La mayoría sigue atrapada en su propia burbuja, luchando sin saber por qué. Mi misión entonces se volvió aún más clara: ayudar a que más personas puedan ver más allá de lo que los limita, guiarlas hacia una vida más plena y consciente. Fue por eso que decidí comenzar a trabajar con grupos de apoyo, con personas que pasaban por momentos difíciles. No me consideraba una experta ni mucho menos, pero mi experiencia me dio una perspectiva única sobre el sufrimiento humano. Me di cuenta de que todos, en algún momento, necesitamos a alguien que nos escuche, que nos apoye sin juicio, que nos ayude a encontrar el camino en medio de la oscuridad. No era una cuestión de tener respuestas definitivas,
sino de estar allí para los demás, ofreciendo comprensión, consuelo y la posibilidad de que en medio de la tormenta también hay una luz. Al principio sentí que mis palabras no eran suficientes, que no lograba transmitir lo que había vivido, que las personas no me entendían del todo. Pero poco a poco comencé a ver cómo el simple hecho de compartir mi historia tocaba a otros. Algunos se acercaban a mí, agradecidos por la oportunidad de hablar sobre sus propias experiencias, por el espacio que les ofrecía para sentirse comprendidos. No era fácil. No siempre recibía respuestas claras ni soluciones inmediatas, pero lo que sí sabía es que algo cambiaba en esos momentos. No estaba cambiando el mundo entero, pero por primera vez sentía que podía hacer una diferencia en la vida de quienes me rodeaban. Ahora, mientras escribo estas palabras, me doy cuenta de cuán afortunada soy. Mi vida tiene una claridad que nunca antes había experimentado. Sé que mi misión no es perfecta, que no tengo todas las respuestas, pero tengo algo que nunca podría haber imaginado antes, un propósito claro. Puedo no tener todas las certezas sobre el futuro, pero sé que estoy aquí para compartir lo que aprendí, para dar esperanza, para ofrecer a los demás la oportunidad de encontrar lo mismo que yo encontré. Y aunque hay días en los que todavía lucho con las dudas y los temores, cada vez que miro hacia atrás y pienso en todo lo que viví, me siento más fuerte, más conectada con mi verdadera esencia. Y así, al mirar todo lo que viví, me doy cuenta de que esa experiencia, tan increíble y transformadora, me ha permitido ver la vida de una manera que nunca imaginé. A veces, cuando nos enfrentamos a lo más oscuro, encontramos la luz que siempre estuvimos buscando. Ahora sé que todo lo que hemos vivido tiene un propósito, incluso los momentos más difíciles. Gracias por tomarte el tiempo de leer mi relato. Si esta historia te ha tocado de alguna manera o si has vivido algo similar, me encantaría saberlo. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde tu vida cambió por completo, como me pasó a mí? ¿Alguna vez has tenido una experiencia que te haya hecho ver las cosas de otra forma? Déjame tus comentarios aquí abajo. Me encantaría leerte y conocer tus pensamientos. Si te ha gustado este relato y quieres escuchar más historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras nuevas publicaciones. Y si crees que esta historia puede ayudar a alguien que está pasando por un momento difícil, compártela. Todos merecemos encontrar esa luz en medio de la oscuridad. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.